Muy buenas tardes. El día de hoy, por medio de este video, quisiera exponer lo que serían dos proyectos muy importantes, tanto a nivel nacional como a nivel departamental de Antioquia, que serían en este caso Medellín Ciudad Cluster y COMPES, que es el proyecto nacional, y ver qué tienen estos dos en común. Primero entonces me gustaría empezar con Medellín Ciudad Cluster. Obviamente entonces para entender qué es este proyecto vamos a ver primero entonces qué es el clúster, qué es un clúster. Los clústeres por definición serían una concentración geográfica de compañías interconectadas, proveedores especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas alrededor de una actividad económica en particular que compiten y al mismo tiempo cooperan. Entonces básicamente tener empresas del mismo sector que normalmente son rivales, hacerlas competir juntas para que estas dos generen más ingresos para ellos dos y que también generen más crecimiento y desarrollo a la ciudad o al país, como se quiera tomar. En este caso, entonces, ¿para qué nos sirven los clústeres? La Cámara entonces de Comercio de Medellín nos quiere hacer énfasis en que los clústeres entienden un negocio, diseñan e implementan políticas de mejora de competitividad regional o nacional, facilitan el diálogo estratégico entre el sector productivo y el gobierno, lo cual es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Focalizan los esfuerzos regionales en negocios e innovación, construyen capacidades locales, contribuyen al mejoramiento del entorno de negocios y identifican oportunidades de mercado. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pasamos a qué es Medellín Ciudad Cluster, esta propuesta que nos trajo pues la ciudad de Medellín y Antioquia durante 10 años, hace 10 años pues ya, que nos dicen que durante 10 años Antioquia se categorizó las actividades económicas principales. En este caso, entonces, el departamento de Antioquia pues categorizó las actividades económicas principales del departamento, en donde se tuvo en cuenta lo que sería la economía, el mercado internacional, la generación de empleo, empresas que integren y fomenten otras actividades económicas, y con, y con base a esta elección se creó la comunidad clúster, en este caso en la cual se logró la integración entre el sector público y privado para generar estrategias en torno al desarrollo económico y donde los empresarios de la región tuvieron una vinculación activa a este modelo. Entonces es así como haciendo pues estas vinculaciones y creando la comunidad clúster, nos generan las categorías clúster en las cuales van a haber varias empresas acompañando pues la productividad de cada una de estas. Está entonces la energía sostenible, la moda y fabricación avanzada, el hábitat sostenible, turismo y negocio, Health City, que es pues todo lo de la parte medicinal, y Café Medellín, Antioquia. Teniendo en cuenta este proyecto, ya pues acá vamos a dejar de lado este proyecto un momento mientras vamos a pasar a lo que sería el COMPES. En este caso, el COMPES es un proyecto que nació en el 2016. Es un proyecto del gobierno que aumentaría la productividad del país. ¿Por qué se pensó en esto? Porque entre el 2000 y 2014 la economía colombiana creció un 4,2%, pero en este caso tuvo un bajón del 0,2 puntos porcentuales, que en comparación con la economía asiática, esta última creció 5 puntos porcentuales. Entonces, se quiso pues tener este proyecto para dar ideas de cómo podemos mejorar esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, se vieron que hay tres fallas en la productividad del país. ¿Cuáles son estas tres fallas? La primera sería la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad. En este caso, entonces vemos cómo a veces las leyes que saca el gobierno o así impiden a las empresas por medio de estas que generen al 100% su capacidad. Entonces se quería tener como un acuerdo para que esto no pasara. La segunda entonces sería la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo, y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Colombia entonces tuvo una disminución en los productos exportados, ya que los países internacionales
no le veían como el plus a lo que Colombia está produciendo. Entonces por eso hubo una disminución y solamente pues se generaba exportación de productos pequeños que no daban eh, que no daban pues como una productividad. El tercero, y que a mi parecer es lo más importante, es que existen fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y privado y entre diferentes entidades del orden nacional. En este caso, si el gobierno nacional tiene fallos con lo que sería en lo departamental, van a haber fallas de productividad. Si el sector público y privado no se complementan, van a haber fallas. Entonces, todas estas son cosas que se deben tener en cuenta. Ya entonces, en este caso, pues siendo reconocidas todas estas causas, se proponen alternativas y soluciones que se ven dentro de este documento. Y la política se implementará durante el horizonte de tiempo de 10 años, 2016-2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio de Aprendizaje Nacional de Plantación tendrán a cargo también acciones específicas. Entonces ya quiero hacer énfasis en cómo se relacionan estas dos propuestas que tienen en común. Y ver, es interesante ver cómo la ciudad de Medellín ya tenía una política que se parecía al COMPES, una política para incrementar la productividad desde el clúster. Haciendo una comparación podemos ver que la tercera problemática del COMPES se resuelve con lo propuesto en Medellín Ciudad Cluster, ya que como ellos mencionan existen divisiones entre el sector público y privado que no dejan que la productividad aumente. Pero si tomamos todas esas empresas enfocadas en un mismo mercado para que por medio de su rivalidad trabajen a la par, para que ambas generen resultados, los mismos resultados se verán en el aumento de la productividad de la ciudad o del país. En este caso, eh, aquí mismo podemos ver lo que sería la poca efectividad que tenía el país, tanto nacional y departamental, porque pues hace 10 años Medellín ya tenía estas ideas, pero en el resto del país no. Pues Medellín se estaba desarrollando mientras dejando pues como al país al lado, que es lo que se está tratando de resolver con lo que sería la propuesta del COMPES. Entonces es importante pues tener esta claridad y ver que pues las dos son propuestas muy buenas que se deben implementar en todo el país. En este caso, entonces, ya para concluir y teniendo en cuenta, quiero también resaltar el proceso administrativo que se lleva a cabo en estos proyectos. En ambos cumplen con la teoría de lo que vemos es planear, organizar, dirigir y controlar muy bien en este caso. Y a la vez nos dejan ver esa organización administrativa que se debe tener tanto en lo público como en lo privado y para poder crecer, qué es la manera en cómo me puedo aliar yo con mi competidor para que ambos crezcamos y poder hacer crecer el lugar donde residimos.